El billete quedó doblado sobre la cómoda, a la vista entre el brillo apagado del latón y una huella de polvo que nadie había barrido del todo. Julia se detuvo con la bayeta en la mano, la espalda aún encorvada por el esfuerzo, y miró aquella hoja de papel que, para cualquiera en la casa, habría sido una tentación discreta y peligrosa. Afuera, la ciudad respiraba su rutina. Adentro, el silencio era una tela tensa donde cada sonido se convertía en decisión. El murmullo lejano de un ascensor, el roce de su propio delantal al levantarse, la voz apagada de la radio que alguien había dejado en la cocina. Ella pensó que estaba sola. Enrique, desde su despacho en la planta alta, observó la escena sin moverse de la silla. Llevaba años midiendo el mundo en pequeñas pruebas, una billetera olvidada, una cartera abierta, un sobre que alguien dejaba caer en la recepción. No era desconfianza pura, era un hábito que había terminado por enseñarle quiénes eran los suyos cuando nadie miraba. Aquella tarde, al ver a la chica, baja, manos de trabajadora, ojos que no buscaban noticias sino orden, inclinarse hacia el billete, su primera reacción fue el cálculo cínico que siempre le guiaba. Pero lo que ocurrió después le dejó algo parecido a vergüenza por sus propias suposiciones. Julia no se llevó el dinero. Lo cubrió con un paño limpio, lo colocó dentro de un cajón marcado y continuó su tarea como si nada hubiese pasado. Permanece hasta el final. Suscríbete, dale like y activa la campana para no perderte esta historia completa. Después, cuando la casa volvió a su ritmo y las luces de la sala se atenuaron, Enrique bajó las escaleras con pasos que no pretendían ser silenciosos. No buscaba recompensar la honestidad con palabras grandilocuentes, lo que quería era entenderla. La encontró fregando la bandeja del desayuno con el delantal manchado de café y la misma calma que había visto desde arriba. Habló poco. Le pidió que se quedara un minuto después del trabajo. Ella, sorprendida pero serena, le escuchó. No hubo sermones ni discursos, un reconocimiento breve, una oferta para encargarse de pequeños asuntos administrativos, la promesa de pagarle algo más para cubrir las noches de curso que hacía desde hacía meses. Julia asintió, sin brillo ostentoso en la mirada, solo una gratitud comedida que venía de la costumbre de dar sin esperar. La casa donde trabajaba Enrique era un microcosmos de fronteras invisibles, alfombras que separaban servidumbre de familia, cuadros que señalaban linaje y un vestidor donde los rumores se vestían de ropa nueva. Fernanda llegó a ese mundo como quien entra en escena con todo preparado. Bolso caro, risa medida, zapatos que marcaban el tempo de su autoridad social. Era la esposa de un socio ocasional, la mujer que entendía que la etiqueta era una forma de poder. Observó a Julia con la mezcla de desdén y miedo que caracteriza a quien siente su estatus amenazado por algo que no puede comprar, la dignidad sin estruendo. La relación entre Enrique y Fernanda había tenido, desde el inicio, la tensión de los que compiten por ubicarse en el centro del brillo. Enrique, pragmático y escéptico, disfrutaba de poner a prueba lo que le rodeaba. Fernanda, que vivía de la opinión pública y del respeto por apariencias, consideró el gesto de Enrique un error. Premiar a una empleada, abrirle puertas, era un peligro que podía traducirse en chismes, en pérdida de control. Ella decidió actuar. La primera prueba concluyó en pequeños gestos cotidianos que poco a poco fueron contando otra historia. Enrique empezó a delegar más a Julia, facturas, llamadas a proveedores, la organización de archivos que antes nadie creía cuidados. Ella, por su parte, cumplía sin prisas ni afectación. Las noches se le llenaban de apuntes recogidos en folios, de la linterna bajo la almohada cuando las luces de su cuarto quedaban cortas, de cursos en la escuela de oficios que quedaba al final de su calle. Aprendió a usar un programa de contabilidad sencillo, a entender asientos y balances. Cometió errores, sí, y los pagó con sudor y noches largas, pero corrigió con paciencia y sin orgullo herido. Enrique notó los progresos. No era solo la honestidad inicial, era la manera en que ella organizaba una estantería, cuidaba libros y recibos como si estuvieran hechos de una materia noble. Él fue perdiendo el gesto probado y frío que solía traer al examinar a las personas. Había algo en aquella constancia que le recordaba a su propio padre, a una manera antigua de valorar la palabra dada. Empezó a llamarla por su nombre en reuniones casuales, la incluyó en conversaciones donde antes no figuraba. Ella respondió con una profesionalidad que sorprendía a quienes esperaban su misión.
Fernanda, que observaba cada movimiento desde vasos de champán y charlas en salones, entendió que cualquier ascenso de Julia amenazaba no solo su narrativa, sino su capacidad de manipular la opinión de la casa. Ideó entonces una pequeña trampa social: sembrar duda pública durante la fiesta de aniversario de la empresa, un salón repleto de clientes, socios y periodistas invitados. Quería que la reputación de Julia se rompiera en un momento para recordar a todos cuál era su lugar. Para ello necesitaba piezas: una insinuación, un gesto fuera de lugar, un comentario que se transformara en rumor. La tensión fue creciendo en los días previos. Julia, ajena a las intrigas que se cocinaban en las alturas, preparaba su discurso para una actividad que Enrique había propuesto: un pequeño informe de eficiencia que ella misma había organizado, un recuento sencillo de cómo, reorganizando horarios y controles, habían reducido gastos sin afectar calidad. Era su trabajo, su tarjeta de presentación, en la oficina nueva que la empresa comenzaba a abrir para gestionar clientes más pequeños. Había estudiado cifras hasta tarde, había pedido a su hermana que la ayudara a imprimir documentos y había practicado frente a un espejo. Para ella, la oportunidad era un escalón hacia una calma que soñaba desde niña. Pagar la renta sin miedo, comprar un colchón mejor para su madre, ver a su sobrino poder estudiar sin recortes. No buscaba el aplauso, buscaba la posibilidad de dejar de sostenerse con los dedos sobre aristas frágiles. En la sala de la mansión, días antes de la fiesta, la cómoda volvió a aparecer en una escena que ya no era solo prueba sino metáfora. Enrique encontró sobre ella una carta anónima, colocada con el mimo de quien busca hacer daño con palabras. Era un rumor vestido de certidumbre. Alguien había visto a Julia buscar en bolsos durante la mañana, según decía la nota. Enrique sintió primero la ira por la manipulación y luego un cansancio que no quería admitir. Conocía la manera en que los vanos sociales se alimentaban de chismes ligeros. Conocía la facilidad con que una persona podía ser arrastrada por la corriente. No obstante, decidió que la verdad se diría frente a todos, con calma y pruebas, que si iba a enfrentarse a Fernanda, lo haría exponiendo lo que había realmente, no devolviendo la agresión con otro rumor. El día de la fiesta la mansión se transformó en escenario. Las luces fueron colocadas con precisión, las mesas armadas con cristalería que llamaba la atención de cualquiera que se dejara llevar por el brillo. El sonido del champán al servirse componía una nota aguda que competía con las conversaciones. Invitados llegaban con sus historias propias: un periodista que buscaba el ángulo más jugoso, un empresario que pasaba la mano por la chaqueta mientras observaba a quienes consideraba su competencia, y mujeres que se relacionaban como si cada gesto fuera una sentada decisiva en la sociedad. Fernanda, impecable, se movía como una reina en su corte, y de su boca surgían, con la naturalidad de quien está acostumbrada a dar sentencias, comentarios afilados que hallaban ecos en las mesas. Julia apareció con un vestido sencillo, moderado, sin deseo de causar atención. Iba a presentar su informe en un área pequeña destinada a proveedores y administradores. No era un escenario principal, pero en esa noche se trataba de un puente, su trabajo frente a ojos que podían abrir puertas. Ella sintió la presión como un peso en el pecho, pero respiró con la misma calma que había aprendido al limpiar. Movimientos medidos, manos que sabían prepararse antes de ejecutar. Fernanda ya había lanzado la trampa. Una acusación sutil, una voz en el oído de una socia que la repitió en tono jocoso hasta que alguien la llevó a la bodega de rumores. En un momento, una de las asistentes tropezó y un cartera cayó. Alguien dijo que la habían visto revisando bolsos. El rumor comenzó a correrse como un hilo fino que poco a poco podía deshilar la reputación de una persona. Vos que miras esto desde fuera podrías pensar que el daño sería inmediato. En la casa de Enrique, sin embargo, cosas distintas tienen lugar. La verdad tardó segundos en hacerse presente, porque la honestidad de varios empleados generaba una malla de testimonios que no se rompía fácilmente. Aún así, el mal ya estaba sembrado entre las mesas. Enrique, que por instinto había anticipado algo así, se acercó a la zona donde Julia presentaba su informe. Podía ver en su rostro la concentración y una sombra de nervios. La sala donde habló estaba iluminada de forma que la hacía visible sin dramatizar.
La gente escuchó al principio con cortesía, luego con sorpresa genuina. Habló con números claros, con esa modestia que no negaba su competencia. Relató ejemplos concretos, cómo había optimizado tiempos, proporciones de insumos, comprobación de facturas. Habló de la gente que trabajaba con ella, de no perder horas en trámites innecesarios. Su voz no buscó conmover con historias personales, sino mostrar resultados. Y los resultados fueron palpables. Entre los asistentes hubo murmullos, algunos por admiración, otros por la novedad de ver a una mujer de humilde origen explicar sin temor procesos que antes parecían destino exclusivo de oficinas. Fernanda, al ver que sus intentos comenzaban a flaquear en la mirada de la audiencia, intentó elevar el volumen del rumor con una pregunta diplomática y punzante. Insinuó que la contratación de personal no había sido clara, que ciertos objetos habían desaparecido en fechas recientes. La sala se dividió en miradas que pesaban por un lado u otro, y la tensión subió en un crescendo de cuchicheos. Julia, ante la sombra insinuada por Fernanda, no levantó la voz ni se defendió con aspavientos. Respondió con calma, con la misma claridad de sus números y con un dato que desmontaba cualquier falsa suposición. Presentó controles firmados por quienes estaban presentes, registros de inventario y una huella de orden que hablaba más alto que la insinuación. Enrique la respaldó con una precisión que no tenía nada de teatral. Pidió que se revisaran los archivos, aseguró que nadie sería juzgado sin prueba y miró a Fernanda con una distancia que hiela. El gesto fue silencioso pero efectivo. La puerta que Fernanda esperaba abrir para humillar a Julia no se abrió. En su lugar se encontró con un muro de documentación y con la sospecha de que había intentado usar la fiesta para su ventaja. Sin embargo, aunque la mentira no prosperó como ella deseaba, la noche dejó secuelas. Los invitados se dividieron entre quienes admiraban la integridad y aquellos que preferían la seguridad de las antiguas jerarquías. En la mesa de prensa, el periodista que buscaba el ángulo sentimental empezó a imaginar una historia más grande, la de una mujer que trabajando de sol a sol había aprendido a leer balances para cambiar su vida. Esa narración correría luego por medios y redes, amplificada por quienes buscaban ejemplos de esperanza. La reacción de Fernanda fue diferente a la venganza abierta. Optó por operaciones subterráneas, por pequeñas fricciones que dificultaran a Julia el camino hacia tareas más visibles. Pidió control sobre ciertas contrataciones, limitó el acceso de Julia a eventos importantes bajo pretextos administrativos y desplegó una campaña de miradas que buscaba hacerla sentir fuera de lugar. Pero la casa, en su núcleo, había cambiado. Algunas personas comenzaron a verla con un respeto genuino. Proveedores que antes la miraban como la empleada que servía empezaron a consultarla. Colegas la saludaban con una nueva deferencia, y clientes pequeños, al ver el informe de eficiencia, pidieron cotizaciones a la empresa. Julia siguió aprendiendo. Los cursos nocturnos se convirtieron en un espacio de resistencia y transformación. Allí aprendió términos que antes le resultaban ajenos y fue ganando confianza para proponer cambios. Cometió errores administrativos que ella misma corrigió, pidió disculpas cuando convino y aprendió a explicar sin humildad servil, a mostrar su trabajo como prueba del valor de su proceso. Su círculo cambió sin estridencias. Su madre dejó de preocuparse por la renta con la frecuencia de antes. Su sobrino pudo comprar un libro nuevo para la escuela. Las pequeñas victorias se sumaron. Enrique, por su parte, dejó de ver sus pruebas como un laboratorio social. Su relación con Julia se inclinaba hacia algo más sutil, reconocimiento profesional mezclado con una admiración que no sabía nombrar. Empezó a traerle tareas más complejas, le confiaba reuniones con proveedores pequeños y le pidió que coordinaran un proyecto piloto para clientes de bajo presupuesto. Lo que para él era, al principio, una manera de ordenar mejor la casa, se transformó en una apuesta. Si aquella mujer, que sabía más de dignidad que muchos de los que se presentaban como educados, podía cambiar la forma de la empresa, él sería el primero en admitir su error al subestimar a la gente de abajo. Mientras la empresa abría su primera oficina satélite, la comunidad notó un cambio en la forma en que se trataba a quienes antes podrían haber sido invisibles. Algunos socios celebraron la inclusión como tacto modernizador, otros lo vieron con recelo.
Fernanda, que observaba la pérdida de control, intensificó su estrategia. Comenzó a difundir que las medidas habían sido impulsadas por Enrique sin consulta, que la apertura de contratos a perfiles no tradicionales ponía en riesgo la marca. Sus palabras encontraron eco en ciertos círculos, pero la evidencia del aumento en productividad, junto a testimonios de empleados satisfechos, contrarrestó su narrativa. La escalada llegó a un punto crítico cuando un importante cliente, tradicionalmente fiel a la casa principal, pidió una reunión para discutir el nuevo enfoque. Vendría con un equipo de asesores y un periodista en la lista de invitados. Fernanda vio allí una última oportunidad para sembrar dudas públicas. Si lograba que el cliente se retirara, podría decir que la iniciativa de incluir personal sin pedigrí había sido un fracaso. Enrique preparó la reunión con la seriedad que merecía: documentación, figuras y, sobre todo, la presencia de Julia como responsable del proyecto. Sabía que, aunque algunos le reprochaban, la mejor defensa era la competencia demostrada. El día del encuentro era denso. Julia llegó temprano, revisó su presentación en la pantalla portátil y repasó en voz baja los puntos clave. Sus manos no temblaron, la práctica la había hecho firme. El cliente, un hombre de barba bien cuidada y discurso encima, llegó acompañado por asesores que mostraron desdén ligero al ver a una mujer de origen modesto en el podio. Fernanda, en la sala contigua, sonreía con la seguridad de quien cree tener el control de la narrativa. La presentación empezó. Julia habló con claridad sobre reducción de costos y aumento de calidad, casos de prueba, números reales, testimonios de proveedores que ahora funcionaban con menos desperdicio. Había en su voz el tono de quien sabe que cada punto representa no solo cifras, sino vidas detrás. Empleados que ya no doblaban turnos eternos, clientes pequeños que habían evitado cerrar su puerta gracias a precios más justos. El cliente escuchó. Los asesores fruncieron el ceño. Al final, hubo preguntas técnicas que ella respondió con tal precisión que el equipo del cliente pidió revisar contratos. Mientras la sala se llenaba de impresiones favorables, Enrique observó desde la puerta con cierta calma nueva. Había aprendido a mirar más allá de los uniformes y las cortinas de etiqueta. Fernanda, al ver que la reunión terminaba con una solicitud de envío de propuesta, sintió cómo su poder se desvaneció en silencio. No hubo estruendo, solo la constatación de que la competencia de una persona podía destruir una campaña basada únicamente en apariencias. Esa misma noche, cuando volvía a su cuarto sencillo, Julia dejó los papeles sobre la mesa y miró una fotografía antigua. Su madre joven, su hermano mayor en la puerta con un cuaderno viejo. Sus ojos se llenaron de una gratitud silenciosa que pronunciaba en un susurro un nombre antiguo y seguro. No era oración pública ni proclama, era un reconocimiento íntimo del camino que había sido posible gracias a su persistencia. Ella no buscaba venganza contra Fernanda, ni la humillación de nadie. Su ambición era otra: hacer que el trabajo fuera digno por sí mismo, que dar lo mejor no fuera un acto de sumisión, sino de reivindicación. La historia, sin embargo, no concluye con una sencilla justa victoria. Las fichas seguían moviéndose. Fernanda, herida en su orgullo, preparaba algo más sutil que un rumor. Reunía aliados, construía informes con omisiones, buscaba grietas administrativas para señalar. Enrique, por su parte, se daba cuenta de que su papel había cambiado, de juez a responsable de proteger lo que reconocía como justo. El clima social en torno a la empresa se volvía más tenso. Y la vida de Julia, que había empezado con la prueba del billete sobre la cómoda, avanzaba ahora hacia un momento que pondría a prueba no solo su capacidad profesional, sino su dignidad en el escenario más expuesto de todos. La noche de la inauguración del nuevo espacio de la empresa reunió exactamente eso: público, prensa y la posibilidad real de que la justicia moral se viera revestida de consecuencias. Mesas con tazas que centellaban al primer golpe de luz, una estridencia contenida de conversaciones y el murmullo de gente que aún no sabía si aquel cambio sería moda o transformación. Julia subió al estrado con la carpeta que contenía propuestas, acuerdos y sobre todo la evidencia de su trabajo.
Fernanda se acercó con una sonrisa que no llegaba a los ojos, lista para hacer lo que mejor sabía hacer, recordar a todos su lugar en la jerarquía social. La sala contuvo la respiración en el instante en que Enrique presentó a Julia como la encargada del nuevo programa de gestión para clientes emergentes. Fue un gesto sencillo, pero para muchos resultó subversivo, un hombre con poder nombrando a quien menos esperaban al frente. En ese intercambio de miradas y pequeñas tensiones, el momento llegó. El periodista que había oído antiguas insinuaciones decidió introducir un tema que prometía titulares. Lo dijo con el cinismo de quien piensa que una línea basta para convertir una noche en nota. Lo lanzó al aire como quien arroja una moneda al pozo. Julia respiró. No buscó excusas ni defensas contundentes, dejó que sus documentos hablaran. Mostró mejoras medibles, testimonios de pequeños empresarios agradecidos y una red de control que no admitía elipsis. El periodista, que esperaba un cable de tensión, encontró algo que no encajaba con su nota preparada: la evidencia. La gente aplaudió, algunos con alivio, otros con sorpresa. Fernanda, que había contado con el efecto de la humillación como demostración de poder, se encontró ante una sala que valoraba la competencia más que los viejos códigos. La fiesta siguió, con su música y su brillo, pero entre las conversaciones nació otra cosa: el rumor de que la casa había decidido en lo sucesivo medir a las personas por lo que podían aportar y no por la cuna. No todos aceptarían eso, claro, los privilegios no se abandonan sin resistencia. Sin embargo, la dinámica había cambiado, y en la mesa donde se acomodaban los resultados, la cómoda que había servido de escenario para aquella primera y decisiva prueba, quedó en la memoria de quienes la conocían como símbolo de algo más: la forma en que una sola decisión honesta puede alterar historias. Cuando la noche concluyó y los invitados se despidieron, la casa retomó su latido más cotidiano. Julia fue a su cuarto a guardar la carpeta y se permitió suspirar. No era la victoria total que muchos imaginan en las historias populares. Era una victoria que crecería con trabajo y persistencia. Enrique la observó desde la distancia, y por primera vez en mucho tiempo, se sorprendió agradecido por haber dejado el billete sobre esa cómoda. Sabía que su gesto había comenzado algo mayor que una mera prueba. Había abierto una puerta, con consecuencias que, si se cuidaban bien, podían transformar el modo en que la gente era vista en aquel microcosmos de poder. La historia todavía tenía asuntos por resolver: la campaña soterrada de Fernanda, la aceptación definitiva de ciertos socios y la necesidad de que la comunidad reconociera los frutos del trabajo honesto. Pero esa noche marcó un antes y un después. Julia, con sus libros, sus notas y su delantal aún colgado en la percha, supo que su camino seguiría siendo de pasos sencillos y persistentes. Y Enrique, que había visto todo desde arriba, aprendió que mirar no basta. Hace falta apostar por lo que se reconoce como justo. Los días que siguieron a la inauguración trajeron una calma inquieta, como después de una tormenta que dejó el aire cargado y el suelo todavía tibio. La casa volvió a su ritmo habitual, pero las conversaciones en los pasillos ya no eran iguales. Se hablaba en voz baja y con cierto cuidado, como quien ajusta un mueble que recién descubrió que puede resbalar. Enrique volvió a su despacho con la sensación de quien ha abierto una puerta y aún no sabe quién más entrará por ella. Julia regresó a su rutina de revisiones y visitas, con la carpeta siempre a mano, como si esa pila de hojas fuera un talismán que protegiera lo conseguido. Fernanda, por su parte, no había abandonado su empresa de socavar. No lo hacía con gestos ostentosos, prefería la paciencia afilada de quien ha aprendido que las pequeñas ratas roen desde la sombra. Llamadas discretas, cafés fuera de la oficina, encuentros en las antiguas consultorías, donde aún armaba redes de lealtad. Algunos socios, preocupados por la estabilidad, se dejaban conquistar por la vieja retórica: no es personal, es preservar la coherencia de la casa. Otros, menos convencidos, miraban los números que Julia traía y se sentirían antes atraídos por el resultado que por el murmullo. En una de esas tardes de tensión contenida, Enrique recibió una nota por correo interno. La junta directiva proponía una sesión extraordinaria para revisar el nuevo programa y evaluar su impacto. El llamado formal llegaba con la delicadeza de una sentencia. Sería una reunión abierta a socios y con espacio para preguntas.
Enrique percibió en ese gesto la posibilidad de que aquello fuera una trampa bien montada. Llamó a Julia y le pidió que preparara un informe sintético, con testimonios listos y las cifras más limpias posibles. No es para demostrar que tienes razón, le dijo sin florituras, es para que nadie pueda decir que no hubo riesgo calculado y resultados medibles. Julia trabajó con una calma resoluta. Reunió los casos de los pequeños empresarios que habían pasado por el programa. La panadería de la esquina que aumentó su producción y pudo contratar a una ayudante. La imprenta que, gracias a la gestión, consiguió un contrato con una cadena local. Una consultora de diseño que pudo exportar su primer pedido. Cada testimonio venía con facturas, correos y el detalle de cómo el programa había intervenido. Asesorías, renegociación de plazos, acompañamiento en marketing. No hubo retórica heroica en su presentación. Todo se sostuvo en hechos que, examinados con lupa, no dejaban mucho espacio para la murmuración. Un día antes de la sesión, sin embargo, la prensa local soltó un rumor. Una nota anónima insinuaba que algunos contratos gestionados por el programa favorecían a amigos de Julia. La pieza, corta y llena de insinuaciones, fue difundida con la agilidad de la indignación. Fernanda, evidentemente, no firmaba la nota. Su talento consistía en colocar piedras en el camino sin que se viera la mano que las plantó. La noticia corrió como un hilo suelto entre los socios. Hubo quienes fruncieron el ceño, quienes pidieron pruebas y quienes respiraron con alivio al recordar viejas certezas. Fue entonces cuando apareció la respuesta más inesperada. Una carta abierta, firmada por varios pequeños empresarios y difundida públicamente en redes y en algunos medios aliados. En palabras sencillas y directas, contaron cómo la política del programa les había permitido mantenerse en pie, recontratar personal o pagar deudas pendientes. No hubo exageraciones, solo agradecimiento y datos. La carta no solamente habló de resultados, habló de dignidad recuperada. Para quienes la leyeron con atención, la misiva ofrecía rostros donde antes solo había cifras. Enrique la guardó como quien encuentra un mapa en medio de la brújula. La mañana de la sesión, la luz entraba clara por las ventanas del salón de juntas. La mesa larga olía a madera pulida y café recién hecho. Los asientos, ocupados por socios de distintas generaciones, mostraban variados gestos, manos cruzadas, miradas que repasaban papeles, silencios que hablaban de acuerdos anteriores. Fernanda llegó puntual, impecable, con un tono de voz amablemente cortante. No traía ataques directos, su plan era sembrar dudas. ¿Cómo se garantiza la transparencia?, preguntó con la cara de quien pide explicaciones por amor al orden. Algunos aplaudieron la pregunta como si fuera una virtud. Enrique abrió la sesión con una frase corta que buscó marcar el ritmo, agradeció la presencia y propuso un orden claro. Cuando llegó el turno de Julia, se levantó sin dramatismos. Empezó por exponer la metodología, indicadores, plazos, seguimiento. Mostró gráficos simples, crecimiento de ventas, generación de empleo, índices de satisfacción, y luego llamó a 3 personas que habían trabajado con el programa. Nadie esperaba que el momento tuviera la fuerza que tuvo. El primer interviniente era la dueña de la panadería, que habló con voz firme y sin ningún deseo de sentirse víctima. Narró cómo, con el acompañamiento, pudo formalizar proveedores y acceder a un crédito que le permitió modernizar el horno. La segunda fue la imprenta. El joven contador explicó números concretos. La tercera, una diseñadora, permitió escuchar la emoción contenida tras su primer envío internacional. No eran discursos aprendidos, eran relatos de esfuerzo que, al decirlos, le restaban al rumor su capacidad de dañar. Fernanda reaccionó con profesionalidad calculada. No atacó la veracidad de los testimonios, era difícil, sino la forma. Planteó la necesidad de auditorías externas, comités de revisión, mayor supervisión. Su argumento tenía un barniz de prudencia que muchos, en la mesa, entendieron como sentido común. Hubo una propuesta de crear un comité ad hoc, con miembros externos y la obligación de rendición trimestral. Para algunos, era una oferta de contención, para otros, un intento de asfixiar el proyecto con burocracia. Enrique, viendo que la balanza podía inclinarse, pidió la palabra. Habló de la casa como un lugar que debía medir su grandeza no solo por lo que preservaba, sino por lo que podía expandir sin traicionar su esencia. No leyó un discurso, sus palabras fueron simples y directas. Propuso que,
antes de imponer más filtros, se probara la transparencia del programa con auditoría selectiva y evaluación por un ente reconocido, pero con plazos razonables que no paralizaran la operación. Fue una jugada fina, ofrecía la respuesta que algunos pedían y al mismo tiempo dejaba el programa funcionando. Fernanda sonrió con esa mezcla de cortesía y cálculo. Sus aliados asintieron, convencidos de que habían ganado un punto en la negociación. La votación no fue unánime, pero tampoco devastadora. Se aprobó la auditoría externa con condiciones que permitirían al programa continuar mientras se demostraba su solidez. Algunos socios exigieron la incorporación de miembros al comité. Enrique aceptó nombres propuestos por la mesa, consciente de que la inclusión era mejor que la confrontación. Fernanda, que esperaba un golpe de efecto, encontró en el resultado una victoria parcial. Había colocado el tema bajo vigilancia, pero no había enterrado la iniciativa. Cuando la sesión concluyó, la sensación general fue de alivio tenso. En los pasillos, voces comentaban la contención del conflicto y el modo en que la casa había evitado una ruptura mayor. Julia, fuera de la sala, apoyó la espalda en la pared y permitió que un instante de cansancio la atravesara. Las pequeñas manos que había ayudado a ponerse de pie esa mañana la llenaron de una mezcla de fatiga y satisfacción. Enrique llegó junto a ella, sin grandes gestos, y le ofreció un café. No hicieron grandes promesas, compartieron la certeza de que lo importante, por ahora, era aguantar. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo indiferente. Autobuses, gente que entraba y salía de tiendas, murmullos que no sabían de nombres ni conflictos internos. Pero en el tablero del programa, las piezas se habían movido. La auditoría sería un desafío nuevo, un espejo que exigía honestidad y eficiencia. Fernanda, silenciosa en su despacho, ya preparaba nuevas líneas de acción. No renunciaría porque su mundo dependía de mantener equilibrios. Algunos socios, que habían dudado, entendieron que la transformación sería lenta y que, como todo cambio, necesitaría pruebas y paciencia. Esa noche, al cerrar la oficina, Julia pasó por la sala donde aún quedaban algunos muebles del evento inaugural. La cómoda, esa cómoda que fue escenario de la primera prueba y que ahora vivía como símbolo, estaba cubierta por una lámpara tenue. Se detuvo unos segundos, tocó la madera con las yemas de los dedos y recordó la mezcla de miedo y convicción de aquel día. No era una victoria definitiva, lo sabía, pero también sabía que cada testimonio, cada número y cada acto de honestidad habían ido tallando un camino más difícil de revertir. Mientras la ciudad dormía a su ritmo desigual, un nuevo rumor comenzó a circular en voz baja. Un fondo externo, interesado en promover programas de inclusión, había mostrado voluntad de acompañar la auditoría si ésta confirmaba los resultados. Era una puerta que, de abrirse, podría dar al programa recursos y legitimidad. Julia lo supo por un correo que llegó a mitad de la noche, una oferta preliminar, cauta y esperanzadora. Lo leyó, respiró y por primera vez en mucho tiempo permitió que la certeza de la posibilidad la calmara. Había más trabajo por delante, sí, había recelos y maniobras que enfrentar, pero también había alianzas sinceras que podían solidificarse. No era el fin de la historia, era un nuevo tramo, con pruebas distintas, transparencia frente a sospecha, paciencia frente a tradición, persistencia frente a cálculo. Julia comprendió que su papel no sería solo técnico, sería también sostener la visión cuando lo cómodo llamara a retroceder. Enrique, desde su lugar, supo que la apuesta tendría costos y recompensas que no siempre se verían en los balances. Y Fernanda continuó, en la sombra, moviendo piezas que buscaban preservar una forma de poder. Al despertar, la ciudad no sabría de acuerdos ni de cartas firmadas, pero en las oficinas, en las panaderías y en las imprentas algo había cambiado. La posibilidad de que la casa midiera a las personas por lo que aportan y no por la cuna ya no era una mera conversación, estaba en marcha, con aliados y con enemigos. Y como toda marcha, requeriría pasos constantes, respuestas claras y, sobre todo, la voluntad de proteger lo que se reconoce como justo.